Buenos días a todas. Es todo un gran acontecimiento, pues la publicación de toda la recogida de esta nueva biografía de Madre Encarnación Colomina dentro de lo que es pues, el marco de los 150 años. Una publicación que, por valiosa, se ha visto un poco retrasada, pero justamente la magnifica por su rigor, su carisma y sobre todo lo entrañable que es, ¿no? Significativo que nuestra querida Madre Encarnación Colomina va camino a los altares y en este marco pues, es nuestro afán de conocimiento profundo de la mujer a la que llamamos madre y cofundadora. El libro, que no es precisamente de bolsillo, pero es en proporción a la grandeza y la profundidad de su estudio y de su elaboración. Como bien saben, pues tiene como dos grandes partes, dos grandes secciones. La primera parte, un excelente trabajo de documentación que recoge la biografía documentada de la Madre Encarnación Colomina en 13 capítulos, desde lo que es su contextualización histórica, exquisita contextualización histórica, para los que nos gusta ahondar en la historia, y sobre todo también espiritual, de todo lo que es pues, el recorrido de su vida y de la profundidad, el análisis y rigor de cada una de sus virtudes. Y la segunda parte quizás es más reducida en tamaño, pero muy valiosa en cuanto a que recoge todo lo que pues, la Madre Encarnación nos ha dejado como legado, que son sus escritos, su epistolario, su testamento espiritual, y en donde también podemos encontrar una cronología de su vida y todo lo que es la causa de su canonización. Pero no os voy yo a hablar del contenido de su libro, sino que pues, vamos a tener el privilegio y el honor de oírlo de la boca de las dos grandes protagonistas de todo ese trabajo de rigor, de estudio, de lectura, de recopilación y de hilvanado de lo que es pues ahora para nosotras un testimonio recogido en el libro de la biografía de la Madre Encarnación Colomina con la Sagrada Familia y por las familias. Así que agradecer la presencia de las dos que habéis ido hilando el contenido de este libro. Hay una pregunta que es obvia, ¿no? O que es la fundante, porque todo gran proyecto tiene un motor de arranque, y es ¿qué motivó una nueva biografía? Ya había una biografía. ¿Qué es lo que motivó una nueva biografía? Sí. Hay un motivo externo, como pasa muchas veces, que las circunstancias empujan a tomar decisiones, y era que al presentar la solicitud de reconocimiento de la santidad de la Madre Encarnación, nos pedían dos cosas. Primero, esa la teníamos, una biografía cercana a la fecha de su muerte. Contábamos con la biografía de la Madre Pilar Mas, ¿no? Que la había conocido y a los 30 años más o menos de la muerte ya la redactó. Porque esto da una consistencia histórica a una persona que hace tantos años ya que pasó al cielo. Pero luego nos pedían la biografía documentada hecha con rigor, con método histórico-crítico, o sea, una biografía científica, no una cosa piadosa así de acercamiento, sino una biografía a nivel de metodología universitaria, que aún ahora es el método histórico-crítico, que es partir de los documentos y de ahí sacar pues, las evidencias. Y con esta no la teníamos, ¿no? Esto fue el motor externo de que dijimos, bueno, pues hay que ponerse y ir adelante con esto. Entonces fuimos recopilando, ordenando todos los documentos, los fue haciendo más también toda la parte de redacción, pero aparte de esta, diríamos, motivación externa, está también el deseo interno, ¿no? De conocer, o sea, que eso es un deseo que estaba ahí, está en todas, ¿no? Lo que se
conoce, se ama más, ¿no? Y nosotros amamos a la madre Colomina y la queremos conocer más, ¿no? Entonces esto también movía a buscar, seguir buscando y a encontrar, ¿no? A conocerla para amarla mejor y así poder imitarla, ¿no? No solo quedarnos como espectadoras, sino que estamos llamadas a seguir sus pasos, a imitar su vida, su talante, sus actitudes y también el darla a conocer. Y sobre todo también nosotras pensamos en las generaciones futuras, ya que estamos en una etapa de la vida en que hay que pensar en lo que se va dejando, ¿no? Entonces que en el futuro pues encuentren ya los documentos, los archivos ya unos pasos dados y que no se pierdan, que queden ahí para que las que sigan puedan seguir profundizando, conociendo y amando más. Es cierto que es una biografía, pero hay diferentes tipologías de biografía, ¿no? Tenemos una divulgativa, otra de carácter espiritual. ¿Qué tipo de biografía es la que recoge este libro? Bueno, yo me voy a permitir hacer un repaso por lo que tenemos ya de Madre Encarnación antes de llegar a esta, ¿no? Y Ramón ha aludido muy bien a la que en 1947 presenta Madre Pilar Mas en el capítulo de cara a la obtención del Decretum Laudis. Hacían falta dos documentos importantes, una historia de la congregación y una historia de la cofundadora. Entonces, lamentablemente esta biografía de Madre Encarnación, que tiene el valor de ser lo que se llama una biografía testimonial de alguien que ha escuchado, que ha oído, que ha conocido a los protagonistas, que les ha oído diversos relatos, que tiene documentos escritos, porque una primera lectura de esta biografía que todas debemos leer es que te da la sensación de que es algo agiográfica, pero luego vas viendo en un estudio más crítico que Madre Pilar se documentó muchísimo con las cartas que existían de Madre Encarnación Colomina al obispo Cachal, a Madre Jané, etc. Entonces esta es la primera que tenemos y ha sido la que la Positio tiene un peso específico, ¿no? Bien, el concilio dio un empuje por aquello de volver a las fuentes y ahí las congregaciones empiezan un camino hacia su origen, descubrimiento, y en 1966 Madre Soledad Cross hizo publicar el testamento espiritual de Madre Encarnación, se distribuyó a todas las religiosas y es el primer contacto que las religiosas tienen con Madre Encarnación, porque cuando se estudiaban las constituciones que se estudiaban de memoria, las religiosas aprendieron todas que el padre Mañanet, ayudado por una piadosa señorita, fundó la congregación. Y yo pensaba, ¿esto de piadosa señorita? Claro, está en el decreto, del Decretum Laudis, pero era lo que se sabía muy poco y ese es el primer contacto muy importante. Y a partir de ahí empieza la investigación histórica. Luego se había fundado la comisión conjunta en los años 70, los hijos e hijas, y el número 8 va dedicado a Madre Encarnación Colomina. Y esto ya lo vivimos algunas como novicias, leer este número 8 y descubrir pues todo lo que había pasado en cuanto al conflicto, Talar, Cachal, Madre Encarnación Colomina, y esa figura que emerge, que es un testimonio de fidelidad y fortaleza. En el marco de las primeras jornadas mañanetianas, a mí se me pidió que hablara de Madre Encarnación Colomina. Y entonces yo, bueno, pues empecé a investigar, recurrí a lo que ya había, ponencias del centenario de 1974, etc. Y cuando acabé las ponencias, solo recuerdo que Madre Eulalia Buxens me dijo, ahora conviértelo en libro. Fruto de esas jornadas mañanetianas y de esa ponencia, que creo que fueron 2 horas, no me acuerdo exactamente, nació el libro Sola y Fiel en 1999. Un libro que creo que en ese momento tenía su valor, pero que hoy sabemos ya mucho más, ¿no? Y ya en el marco de la causa, es decir, tenemos una biografía divulgativa
que es esta de, nosotros llamamos la editorial Velar, porque son biografías muy breves, son biografías síntesis, sintéticas. Y el Consejo General encargó, salió en 2023, una biografía espiritual. O sea, hay muchos tipos de biografías, ¿no? Que por eso he creído interesante hacer el repaso. Margarita Saldaña, con su profundidad, glosa el nombre de encarnación como un nombre a habitar por todas nosotras y se acerca, prescinde de lo que es más histórico y se acerca más al alma de esa mujer, ¿no? Que se llamó Encarnación. Llegado este momento, ya metidas de lleno en lo que era la positio y la presentación y los documentos, tocaba recoger esos folios de Madre Pilar Mas y hacer una edición crítica. Por tanto, cuando yo digo recomiendo que esa de Madre Pilar Mas todo el mundo la tiene que leer, hay que leer esta que es muy breve, pero que remite a las fuentes, al origen, de dónde procede, si es fuente oral, si es fuente escrita, etcétera, esta que aparece en 2023. Y en ese marco de causa, pues hubo otras publicaciones. En 2017 se recogieron todos los retiros que se fueron mandando en el año 15-16, los retiros que se fueron mandando sobre algún aspecto de Madre Encarnación. Se hizo también un comentario al Testamento Espiritual en 2018 y en 2019 aparece un breve artículo, un artículo que a mí me nace un poco del enfado de ver. Uno cree que en internet encuentra todo y está todo, ¿no? Entonces yo cuando estaba metida en eso del positio, pues fui a buscar documentación sobre cofundadores. Bien, pues aparte de estar, no aparecía nada, no hay nada de cofundadores. Pensé, bueno, debe ser que es un tema muy específico y se lo pedí al relator, a Monseñor Brosel. Le dije si me puede indicar bibliografía sobre cofundadores. Se quedó un poco en shock porque me dijo, es que no hay nada. De fundadores hay mucho, de qué consiste ser fundador y tal, pero cofundadores no hay nada. Y me enfadé. Y entonces yo hice un artículo y lo mandé sin esperanza alguna. Mi sorpresa fue que al mes siguiente apareció publicado. Pero bueno, de momento es de lo poquito que hay de que es un cofundador, ¿no? Y un poco el repaso hasta llegar a lo que es una biografía con el método histórico crítico y una biografía documentada. Pues hablemos, ¿no? de esta bibliografía documentada. He hecho una breve introducción de cómo se estructura, pero ahondemos un poquito más, ¿no? ¿Cómo se estructura? Bueno, antes de la estructura, digamos el título, que no es casual tampoco, ¿no? Con la Sagrada Familia, por las familias, porque nos da con la Sagrada Familia la inspiración de dónde parte el fuego, las brasas, ¿no? De dónde parte todo lo que hizo, todo lo que aparece en esta biografía. El motor interno de Madre Colomina era el amor a la Sagrada Familia. Con la Sagrada Familia hace todo lo que aquí sale y lo que no vemos aquí, ¿no? Y por las familias es el sentido misionero, la dimensión de ofrecer todo esto a que las familias crezcan en la fe, en el amor, en la esperanza, ¿no? Y que los hijos salgan educados cristianamente en las familias gracias a la ayuda de la congregación. Por ahí. Y en cuanto a la estructura, me parece que lo has dicho muy bien, Marta, yo no añadiría mucho más. Decir que el epistolario, ya lo sabemos que la palabra epistolario suena muy consistente, pero que la Madre Colomina nunca intentó hacer un epistolario solemne, sino que las cartas que se han conservado de ella, prácticamente todas, son de cosas de la vida cotidiana. Al principio sí que hay algunas que son aquellas que hemos leído más, cuando escribe al obispo Casañas, cuando hay la crisis en Talar, explica su vida, su vocación, explica el por qué se encuentra en esta situación. Hay algunas con una densidad humana, espiritual profunda. Pero luego a lo largo de los años, sobre todo con la Madre Todos, cuando estaban en Aiguafreda y se mandaban cosas con el recadero, iban los recados de la vida de cada día. Pero es muy bonito
es como aquello de Santa Teresa que dice que entre los pucheros anda Dios, ¿no? Pues entre estas cartas de la Madre Colomina que hablan de peras, de conejos, de cirios que se acaban, de no sé qué, dices, pues hay que leer todo esto, bueno, y que dice, bueno, pero es que eran mujeres entregadas a la vida, a las personas, a solucionar las circunstancias de cada día, pero todo, entre medio encuentras las perlas, ¿no? De algún comentario, algún motivo que ves que hay un fuego que arde debajo. Si cogiéramos el libro, ¿no? Y dices, bueno, por dónde empezamos, el principio, vayamos quizá a claves significativas, ¿no? ¿Cuáles creéis que son los puntos fuertes, ¿no? O si queréis, desde el haberlo, ¿no?, tejido, ¿de qué estáis más satisfechas de todo lo que es el recopilatorio? Bueno, yo no sé, el grado de satisfacción todavía no lo he medido. Pero sí es verdad que a mí uno de los capítulos que más me costó por su densidad, por su delicadeza, por la cantidad de documentos contradictorios, etcétera, etcétera, o aparentemente contradictorios, es el capítulo que narra Talarn, el capítulo de 1880. Y de ese capítulo estoy particularmente satisfecha porque, a ver, estamos en un proceso de empoderamiento de la mujer, por decirlo de alguna manera, y el proceso que nosotros estamos siguiendo, lo están siguiendo muchas congregaciones, de rescatar a sus mujeres iniciales, a sus cofundadoras en muchos casos, que han permanecido ocultas. Y en el caso de Talarn, claro, yo no sé, las que ya sois de mi quinta para abajo, que digo yo, pero siempre hemos tenido la visión masculina de ese capítulo. Claro, hemos bebido en las fuentes, en los estudios de los hijos del padre Blanquet, que es un gran estudioso, que vamos, sabemos hasta todo, o sea, lo ha estudiado todo y más. Pero llega un momento en que aquel capítulo que yo recuerdo que asimilé como un momento trágico, un momento de injusticia respecto a un momento en que las otras me aparecían un poco como las inclementes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que la historia es ir a las fuentes, es decir, todo el mundo tiene que leer fuentes primarias, pero claro, cuando te has dedicado muchas horas y has estado muchos años y tal, llega un momento que empiezas a conectar documentos, situaciones y tal, y te das cuenta que Talarn fue un momento luminoso. Ese es un aspecto del que yo estoy satisfecha, porque nadie les preguntó a esas mujeres qué querían hacer y qué querían ser. Es decir, cuando San José Mañanet quiere fundar una congregación femenina, pues bien, él tiene su idea, pero luego pide el permiso al obispo y en Vergara, en ese abrazo de Vergara, el obispo le pide que asuma a las que ya tiene, que eran otra visión, otra misión, etc. Y nadie preguntó ni a las que ya estaban, se las mandó venir de Andorra para iniciar en Talarn, pero ya tenían algunas más de 15 años de vida religiosa en la congregación que hoy llamamos de la Madre Janet, en las de la Sagrada Familia de Urgell. Y las que fueron entrando, pues tampoco, nadie les preguntó si pensaban asumir ese otro estilo y tal. Hay solo un momento en que el obispo le dice al padre Mañanet, pues cuando pregunta el parecer sobre las constituciones a la madre Montserrat Massanés, que era la superiora de Talarn y la maestra de novicias. Pero ya estaba todo en marcha y ya habían profesado en octubre de 1874. Así que Talarn, con todo el dolor, porque hubo mucho dolor, hubo mucho sufrimiento, pero con todo el dolor fue una hora luminosa, fue la hora en que todas las mujeres, las que estaban en capítulo y las que no estaban, pero que se les pidió por escrito lo que asumían o no asumían, fue la hora en que las mujeres pudieron escoger, y hubo quien escogió pues una vida en la que contaban hospitales, etcétera, y hubo quien escogió una vida de clausura
y dedicada a la enseñanza. Pero es un momento de libertad, con todo el dolor. Hubo mucho llanto, hubo mucho a veces malas formas, pero también tengo que decir una cosa, yo estudiando esto me ha ido creciendo y creo que es justo rescatar, ¿no? Porque a veces nos quedamos con esa idea de que la Madre Janet fue una gran mujer. La Madre Janet es una mujer de una humildad extrema que busca en todo la voluntad de Dios, que es una mujer también de rompe y rasga y que quiso entrañablemente a Madre Colomina, que de hecho es la última que expulsa, que no le queda más remedio, pero aguantó 2 años a una religiosa que decía, no me voy, pero tampoco acato las constituciones porque no son las de Mañanet. Entonces, claro, llega un momento que canónicamente no tiene otro remedio, pero con un respeto infinito. Hay un detalle que nos gusta a veces señalar, y es que en todas las cartas, que ella sí que tiene muchas, de Madre Janet, hay despedidas más formales y despedidas, pero la única vez que firma diciendo de usted superiora y amiga es en una carta dirigida a Madre Encarnación Colomina. Ese superiora y amiga no se encuentra en ningún otro texto janeriano. Y por tanto también es el momento de decir, bueno, pues fue el encuentro de 2 grandes mujeres, y las grandes personas pueden tener propósitos distintos, pero saben ser grandes. Es decir, creo que también es el momento de redescubrir, ¿no? Y además yo, como he vivido días con ellas, tanto en la Seu d'Urgell como en Madrid, pues realmente me han dado acceso a todo el archivo, a todo lo que he querido y más. Así que quizás es uno de los capítulos de los que yo estoy contenta por resituarlo, por darle una visión no solo de dolor, que lo hubo, sino de un momento nuestro, luminoso. Y de ahí nacen 2 congregaciones. ¿Se puede considerar ya una obra definitiva, Ramona? ¿Esto acabado? Le ¿Continuará? faltan 3 capítulos. El anexo, ¿no? Otra igual no la vamos a hacer nosotras, al menos no está en la disposición. Definitivo es difícil decirlo, en el mundo no hay nada definitivo, ¿no? Pero hasta ahora, con los medios que hemos tenido hasta ahora, hemos llegado hasta aquí, y al menos ya es una recogida, diríamos, bastante completa, extensa de lo que hemos encontrado y de lo que hay. Si aparece algo más, pues ya lo dirán. Y luego, por supuesto, a partir de aquí, como elementos, ¿no? Como datos, lo que decían ayer de cocinar, ¿no? Están los ingredientes, está todo puesto aquí. Está esta primera biografía que ha hecho Dolors de enmarcarla y dar esta visión de fidelidad al carisma de San José Mañanet, todo esto, pero después se pueden hacer otras lecturas múltiples a partir de aquí, ¿no? De intereses que surjan sobre la figura de esta persona, ¿no? Entonces, a partir de aquí pueden salir muchas biografías, pero así una biografía larga y documentada como esta, tantos documentos no sé si van a salir. Como las 2 conocéis en profundidad, ¿no? a la madre. Voy a hacer preguntas rápidas, ¿eh? Tienen que salir del corazón, ¿eh? Así. Venga, un momento importante de la vida de Madre Encarnación Colomina. Dolors. Rápido, ¿eh? Talar y Santana. Yo digo enero del 83, cuando sale de Os por 3.ª vez. O sea, ha hecho 2 intentos de vida consagrada, los 2 no han ido adelante, vuelve a Os y después de la Navidad del 82, el 5 de enero del 83, coge el carro, la diligencia, lo que hubiera allí, para ir a Barcelona a lo desconocido, pero a buscar la manera de seguir viviendo una comunidad según el carisma de la Sagrada Familia, a partir de 0 otra vez. Venga, el rasgo más revelante de su carácter. La firmeza. La capacidad de creer que la vida oculta germina, el abandono total en los planes de Dios que no entiende. La dificultad mayor que enfrentó. Incomprensiones.
Sí, los inicios fueron realmente muy difíciles por las tensiones internas. ¿Qué rasgo creéis que se asemeja más a San Josep Manyanet? Yo. A mí me llama particularmente la atención su gratitud, su capacidad de gratitud, porque ya se percibe en el testamento, es decir, es una gratitud por todo lo que tiene, pero por todo lo que ha recibido el mundo anteriormente, es una mirada al mundo, y por todos los bienes que recibirá. Esa capacidad de gratitud la une mucho con San José Manyanet, que decía que ser ingrato era lo más feo. Yo destacaría, entre muchas cosas que tienen en común, el amor a la Sagrada Familia. Los dos se matan para que este mensaje siga adelante. De cara hacia nosotras, ¿no? ¿Qué podemos aprender de ella? Una esperanza inquebrantable, un paso pequeño pero firme, y una tozudez por el bien también infinito. Sí, también destaco esta confianza en que los caminos de Dios van siguiendo adelante, ¿no? A veces las cosas no se ven claras, pero Dios sigue adelante con su historia de salvación para todos. Un ejercicio difícil, ¿eh? Síntesis de todo ese libro para definir a la Madre Encarnación en una palabra. Una palabra breve. Sí. Sí. Abandono. Bueno, esto merece un aplauso, ¿eh? Porque